todos, bienvenidos a la casa del Señor. Espero que podáis estar siendo ya bendecidos por la presencia del Señor entre nosotros. Así como le alabamos, entendemos que el Señor está aquí, siempre está a nuestro lado. Eso no hay que dudarlo. Donde quiera que vayamos, el Señor viene con nosotros, o más bien Él ya está allí. No podemos huir de su presencia como intentó hacer Jonás. Así que hoy estamos delante de su presencia y espero que ya estéis siendo bendecidos por lo que el Señor está haciendo. Yo ya no sé si debo predicar o no, o decirle a David que repita la canción y ya estamos servidos, ¿eh? Preciosa, preciosa canción. Muchas gracias, David, por compartirla con nosotros. Vamos al libro de Jonás, capítulo 1. Jonás, capítulo 1, versículo 17. Jonás capítulo 1, versículo 17, vamos a ver desde ahí, que es el último del capítulo 1, hasta el final del capítulo 2. Pero vamos a comenzar la lectura ahí en el versículo 17 del capítulo 1 de Jonás. Era como hace 4 veranos, quizás 5, a lo más. Estábamos de vacaciones en Huelva, en la Antilla, un lugar precioso, en una tarde maravillosa de playa, una temperatura ideal, una orilla preciosa para jugar, un ambiente inmejorable y unas olas perfectas para novatos del surf como yo. Con todo el atrevimiento del mundo, cogí la tabla pensando que iba a estar en la cresta de cada ola. Pero el mar me enseñó una gran lección, hermanos. Una lección de vida. Ahí estaba yo, creyendo que iba a ser como el resto. Desde el fondo hasta la orilla, yo iba a estar encima de la ola. Me pongo sobre la tabla de mis hijos, que es una tabla prácticamente de juguete, creyendo que yo dominaba las olas. Me pongo delante de la primera. Y hermanos, lo que experimenté no se lo deseo a nadie. Tal y como me coloco y le doy la espalda a la ola parece que tiene brazos, pues me agarra de los pies, me sube boca abajo hacia arriba y me hinca en el suelo cual clavo, destrozándome toda la cara, sangrando y todo el cuello arañado, porque la playa estaba llena de conchas y de piedras. Por supuesto, yo no iba a salir como el que había sido derrotado de la forma ahora. Evidentemente, yo sufrí, lloré en el mar todo lo que tenía que llorar y luego salí y dije, guay, vaya tarde. Era imposible esconderlo. Mi mujer lo primero que hizo es, ¿qué te ha pasado? ¿Qué es lo que te ha sucedido? Me destrozó la primera ola. Hermanos, yo por supuesto ya he pasado de ser novato del surf a ser simplemente un espectador del surf. Ya lo veo muy bien desde la orilla, lo disfruto, como mis hijos entran y salen y no hay problema para ellos. Pero lo que quiero decir es que esa fue una gran lección. Esto es lo más parecido a la historia de Jonás que yo personalmente he vivido. Esto es lo más cercano a lo que Jonás vivió, que yo personalmente he vivido. Jonás también debía aprender una lección. El profeta Jonás debía aprender una valiosa lección, pero no se la enseñó ni el mar ni el gran pez. Se la enseñó el Señor. Así que vamos a leer desde el capítulo 1, versículo 17, hasta el final del capítulo 2 y veréis qué preciosa lección, qué valiosa lección aprendió Jonás en este texto que tenemos por delante. Dice el versículo 17, pero Jehová tenía dispuesto un gran pez. Recordad que fue lanzado al mar. Dice el versículo 15. Dice que Jehová tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, como luego testificó el propio Señor Jesucristo. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo: invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares. Me envolvió la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me envolvieron hasta el alma,
Me cercó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su fidelidad abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, cumpliré lo que te prometí. La salvación viene de Jehová. Entonces Jehová dio orden al pez, el cual vomitó a Jonás en tierra. Oremos y pidamos la bendición del Señor sobre este estudio que vamos a tener ahora. Señor, muchas gracias, porque nuevamente nos podemos poner delante de tu palabra, tu bendita y santa palabra. Señor, queremos reverenciarte y adorarte. Ese es el propósito de nuestra reunión y ahora lo queremos hacer poniendo toda nuestra atención, todos nuestros sentidos a ti, a tu voz. Qué bueno es que tú hables. Qué bueno es que podamos oírte. Qué bueno es, Señor, que podamos en libertad leer la Biblia, aprender estas verdades tan importantes. Muéstrate con poder en medio de nosotros, Señor. Te ruego que tu palabra toque nuestras vidas y toca a tu iglesia. En especial que toca a tu iglesia aquí en el rincón, Señor, con este tema de las misiones. Ayúdanos a aprender, a crecer en ese área. Señor, tócanos por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Un buzo fue tragado casi por completo por una ballena en Sudáfrica. El mamífero lo absorbió junto a otros peces y luego lo escupió. Rainer Simp, de 51 años, reveló que en los 15 años que trabajó como fotógrafo en el lugar nunca le había pasado algo así. El hombre aseguró que estaba intentando tomarle una foto a un tiburón y de repente todo se puso oscuro y sintió presión en su cuerpo, y que enseguida supo que una ballena lo había atrapado. También dijo que no sintió miedo alguno en el momento, ya que en una situación como esa tienes que usar tu instinto. Asumió que el bocado le resultaría indigesto, por lo que lo escupió entero, a pocos metros de la costa, sano y salvo, junto al cardumen de peces que había atrapado en el mismo acto. Una muy inusual experiencia vivieron dos jóvenes que navegaban a bordo de un kayak en la costa de California, en los Estados Unidos, porque fueron tragadas y luego escupidas por una ballena. Parece un relato irreal, pero así es. Pongan atención, porque se aprecia como el animal que se estaba alimentando de peces abre su gran boca y ellas terminan dentro. Identificadas como Julie Mazzoli y Liz Coque, quedaron atrapadas en la boca de la ballena que surge repentinamente de las profundidades del lugar en el que estaban disfrutando del agua. Interesante, hermanos. Dicen que solo la ignorancia es atrevida. Hermanos, aquellos que ignoran que existen cachalotes que pueden albergar en su interior a personas y se ha descubierto que hasta pueden suministrarle oxígeno, dirán que esta historia de Jonás, dentro de un pez por 3 días, es una historia falsa. Es una historia que no pudo suceder, pues ninguna persona sobreviviría dentro de un gran pez por 3 días. Pero vemos que ocurre, vemos que ha pasado. Aunque estos casos fueron momentáneos, cuestión de minutos. Cuando ya esta ballena sintió que lo que tenía dentro no podía digerirlo, lo expulsó. A estas 2 chicas y a este fotógrafo del mar. Pero dice A.J. Wilson en el Princeton Theological Review, o sea, en un artículo de esta universidad, este hombre relata la experiencia de un marinero a principios del 1900 en la que fue tragado por un cachalote cerca de la isla Falkland en las Malvinas. La ballena finalmente fue capturada, atrapada y diseccionada 3 días después. Al abrir la ballena, al rajarla, encontraron al marinero dentro.
inconsciente, pero vivo, aunque su piel sufrió graves daños por los ácidos del animal. Hermanos, no estamos delante de un mito. Lo que acabamos de leer en las Escrituras no es una leyenda. Estamos delante del Dios soberano. El texto que tenemos delante nos habla del Dios que controla absolutamente todo. Como dijimos la semana pasada, todo el libro de Jonás va acerca del dominio que tiene Dios sobre los hombres, las naciones, el mar, los vientos, la naturaleza, los animales. Dios lo controla todo. De hecho, el versículo 17 del capítulo 1 que acabamos de leer dice: el Señor, no la casualidad, no la suerte, el Señor dispuso un gran pez para que se tragara a Jonás. Esa palabra dispuso es muy interesante. Significa nombró, designó. O sea, algunos dicen que este pez fue creado para este específico momento, pero viéndolo visto, yo simplemente creo que Dios utilizó uno de los que había allí, le dijo que fuera en ese momento y se tragara a Jonás sin hacerle ningún daño. Eso fue lo que ocurrió. Dios controló todo perfectamente. Dios dijo, el pez obedeció, fue y se tragó a Jonás. Es así. Hermanos, creo que perdemos el tiempo si de este libro solo nos importa si un pez puede albergar a un hombre en su interior. Creo que perdemos el tiempo si pensamos que este libro solamente es para descifrar si un hombre puede vivir dentro de un gran pez durante 3 días. Perdemos el tiempo. Si nosotros creemos Génesis capítulo 1, versículo 1, entonces tenemos que creer el resto de la Biblia. Si nosotros creemos que cuando Dios dijo hágase la luz se hizo, entonces no hay ningún problema por creer que un gran pez albergó a Jonás en su interior, y más viendo que estos grandes peces pueden hacerlo sin ningún tipo de problemas. Hermanos, tenemos que ver lo del gran pez no como una metáfora, ni tampoco como un castigo, sino como un milagro. Lo que tenemos delante es uno más de los muchos milagros que relata la Escritura. Hermanos, lo que tenemos aquí en Jonás capítulo, esto pasa a todos, en Jonás capítulo 2 es un rescate. Eso es lo que tenemos. Jonás capítulo 2 es un rescate. La manera en la que Dios salva la vida, la integridad física del profeta que se estaba ahogando. Eso es Jonás capítulo 2. Por eso, este capítulo no es un cuento, no es un poema, ni tampoco una oración. No, esto es un salmo. Jonás capítulo 2 es un salmo, una canción de alabanza en gratitud a Dios por haberle librado de una muerte segura. Eso es Jonás capítulo 2. Una canción donde el profeta relata lo que ocurrió nada más caer al agua. Eso es lo que hace Jonás. Describir lo que pasó nada más tocar el agua. ¿Qué ocurrió? Dice la Biblia que se hundió, que se fue al fondo. El profeta en el fondo ya visualizaba su fin. Se estaba ahogando. De hecho dice el versículo 2, desde el seno del Seol clamé. O sea, desde lo profundo, desde las puertas de la muerte. Eso es lo que significa Seol, el lugar de los muertos. Pues Jonás está diciendo, desde la puerta, estaba a punto de entrar al lugar de los muertos, pero desde allí clamé, pedí auxilio. Hermanos, Jonás estaba atrapado por las olas, atrapado por las algas, por la vegetación que había en el fondo del mar, a punto de morir. De hecho, fue tan angustioso que Jonás relata 3 formas diferentes lo ocurrido. Podríamos incluso nosotros hoy tener el privilegio de relatarlo hasta en 4 formas. Ya David ha relatado una forma para nosotros. Jonás de 3 formas diferentes relata lo ocurrido. 3 informes de lo que pasó
que van increciendo de menos a más para que podamos entender la desesperación del profeta. Hermanos, este no fue un momento agradable, ni mucho menos. Yo me río de lo que me ocurrió en la Antilla. Yo estoy seguro que Jonás lloraría y lloraría y lloraría. Este no fue un momento agradable. Como se dice por aquí, este hombre ya veía la luz al final del túnel. La muerte la tenía cerca. Vamos a ver el primer informe. Lo da en el versículo 3 y versículo 4. Jonás declara en estos versículos que fue Dios quien le llevó a este punto, que era parte del plan divino para su vida pasar por este proceso. En realidad, sabemos que fueron los marineros los que físicamente lanzaron a Jonás al mar, según nos dice el versículo 15 del capítulo 1. Pero todo eso, que lo lanzasen al mar, que se ahogara en lo profundo, estaba siendo orquestado por Dios. Y conforme el profeta va cayendo, conforme las olas le cubren, dice el versículo 3, fijaos lo que hace Jonás. Esto es grandioso, hermanos. Tenemos que aquí apoyarnos en esto que dice Jonás. Jonás hace lo mejor que puede hacer un creyente en cualquier circunstancia. Echar el ancla. Y va, no vemos ningún ancla ahí. El barco ya se ha leído. ¿Qué ancla? Dice, sí, hermanos. Anclarse en la verdad. Eso hace Jonás. Jonás, en esa circunstancia tan adversa, en ese momento tan complicado, en esa realidad tan cruda y complicada, echa el ancla, o sea, acude a las Escrituras. En esa angustia terrible, Jonás recuerda la palabra de Dios. ¿Por qué lo sabemos? Porque calca, verbaliza palabra por palabra el Salmo 42. Verbaliza palabra por palabra lo que dice el salmista en el Salmo 42. Jonás recuerda la palabra de Dios que dice en el Salmo 42, versículo 7, un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Eso dice el Salmo 42, 7, y ahora Jonás lo recuerda y lo utiliza. De alguna manera recuerda que en la palabra de Dios hay ayuda. De alguna manera Jonás se acuerda que en la palabra de Dios hay salida. Acude a ella, la recuerda. Hermanos, lo mejor que nosotros podemos hacer en cualquier circunstancia es echar el ancla sobre la palabra de Dios. Asentarnos en la palabra de Dios. Estabilizarnos en la palabra de Dios. Como dice el autor de Hebreos, capítulo 2, versículo 1. Es necesario, dice el autor de Hebreos, es absolutamente necesario que con más diligencia, con más voluntad, con mayor deseo, atendamos a las cosas que hemos oído, a la palabra de Dios. No sea que nos deslicemos, no sea que resbalemos. Eso dice el autor de Hebreos, hermanos, en cualquier circunstancia, sea la que sea, lo mejor que podemos hacer es anclarnos en la verdad, acudir a la palabra, y más en una situación como esta. Jonás se ancló a las Escrituras y al meditar en la palabra, al pensar en las promesas escritas que él conocía perfectamente como profeta de Dios, empieza, aunque no lo creáis, a coger aliento. Una fuerza sobrenatural opera en Jonás para que él diga, versículo 4, que es también las mismas palabras del Salmo 31, versículo 22, para que Jonás diga en el versículo 4, he sido expulsado de tus ojos o de delante de tus ojos, sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Algo estaba cambiando en Jonás. Aliento estaba tomando para que él diga, sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Hermanos, Jonás estaba aprendiendo la lección. Esta lección que el Señor quiere enseñarle, él ya la está aprendiendo, siendo transformado. Él ya está pillando la idea que el Señor le quería transmitir. Porque recordad que lo que Jonás quería era escapar de la presencia de Dios.
Jonás quería huir de la influencia de Dios. Jonás quería escapar del rostro de Dios. Y por eso toma un barco y se escapa de su propia tierra, donde la influencia de Dios era palpable. Porque Jonás no quería oír nada de Dios. No quería saber nada absolutamente de Dios. Pero qué curioso. Ahora que es expulsado de sus ojos, ahora que se está cumpliendo el deseo de su corazón, no quiere que ocurra. Dice, me he equivocado. No quiero huir de tu presencia. No quiero escapar de tus ojos. Minutos antes no quería saber nada de Dios y ahora anhela estar en el templo de Dios, donde Él se manifiesta. Jonás aprendió la lección. Pero hay un segundo informe que Él da, versículo 5, versículo 6. Jonás ha tocado fondo. ¿O no? ¿O no? A ver, Iván, si tú dices anteriormente que ha tocado fondo, ¿cómo dices que ahora no ha tocado fondo? ¿Hay algo más profundo que lo profundo? Después de lo profundo ya no hay nada. Si ha llegado a lo profundo ya no hay nada, Iván. Hermano, si hay algo. En lo profundo existía aún más profundidad. ¿Cuál? Su propia alma. Sí, hermanos. Jonás explica que había algo más profundo ocurriendo en lo profundo. Su alma estaba dejando su cuerpo. Su alma estaba marchándose de su cuerpo. No solo su cuerpo tocó fondo, sino que su alma también. Creía que se le salía. Creía que se le iba el alma. Jonás aquí, hermanos, en estos versículos 5 y 6, es tremendamente gráfico. Muy gráfico. Es como que casi palpamos su angustia. Como si estuviésemos nosotros también ahora mismo con el agua al cuello diciendo, pobre hombre, qué angustia. Como si sintiera Jonás que se había quedado prisionero del mar. Como si se sintiese en una cárcel tras los barrotes. Por eso dice en el versículo 6, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Se ha terminado. Aquí muero. Aquí me ahogo. Aquí quedo prisionero. Hermanos, esta es una manera muy ilustrativa de decir que él entendía que no podía volver a la tierra. Que la tierra ya le había cerrado la puerta. Que él ya estaba prisionero del mar. Que de ahí no salía. Como dice el comentarista David Barth, Jonás se ve como que está siendo excluido para siempre de la habitación de los vivos. Está dejando el lugar de los vivos para entrar en el lugar de los muertos. Pero, versículo 6, segunda parte del versículo 6, pero tú sacaste de la fosa, o la sepultura, como dice la Reina Valera del 95, tú sacaste de la fosa, de la sepultura mi vida, oh Señor, Dios mío. Hermanos, este es uno de los gloriosos peros que encontramos en la palabra de Dios. Si aún tú no has disfrutado de un pero, y no me estoy refiriendo a una manzana, si tú aún no has disfrutado de un pero, de estos peros tan gloriosos, te recomiendo que lo busques con anhelo y con deseo. Si en tu vida no ha ocurrido uno de estos peros, yo te animo a que tú busques delante del Señor tener esta experiencia, donde tú digas, Señor, mi vida es así, pero. Señor, yo vivo de esta manera, pero. Señor, yo simplemente estoy aquí queriendo disfrutar de estos bienes y no encuentro felicidad, pero. Eso es lo que dice Jonás. Estoy a punto de morir, pero. Hermanos, Jonás se muere en el fondo. Toda esperanza parece desvanecerse, pero justo en el último momento, in extremis, pasado ya el minuto 90, Dios interviene para salvarlo. Qué bueno es Dios. Es como si Dios le estuviese sacando a flote. Aún estaba en el fondo, pero él sentía que estaba saliendo a flote. ¿Por qué? Pues porque ahora viene la gran sorpresa. Lo que nadie, ni siquiera Jonás, esperaba. La intervención soberana de Dios. Ahora, aquí, a mitad del versículo 6, es cuando el gran pez hace acto de presencia. Cuando su alma está a punto de salirse del cuerpo, el gran pez viene.
y decimos, Iván, no se menciona en el versículo 6 que ahí es cuando viniese el gran pez. No hace falta. Se entiende perfectamente. Además, como diría Bart, ¿para qué mencionarlo? Si lo que realmente cuenta es la mano de Dios. ¿Para qué queremos el pez? Si aquí lo que tenemos que fijarnos es en Dios. Y así es lo que hace Jonás. Así lo reconoce el profeta. Aquí vemos que Jonás nunca tuvo dioses como los marineros, sino solo a Dios. ¿Desobedeció Jonás? Sí. Pero nunca confió en un Dios falso. Siempre confió en el Dios verdadero. Por eso dice, tú has sacado mi vida de la sepultura, de la tumba. Dios mío. No la suerte, no el pez, no los marineros. Dios mío. Termina con un último informe en el versículo 7. La descripción de su situación, como vemos, aumenta cada vez más y ahora en el versículo 7 va a aumentar aún más su intensidad. Y nos preguntamos otra vez, ¿se puede llegar más bajo? ¿Su cuerpo en todo el fondo? ¿Su alma a punto de salirse? ¿Qué más le quedaba? Pues lo dice el propio Jonás en el versículo 7. Cuando mi desesperación llegó a ser insoportable. Esto significa que cuando estaba en el mismo momento de perder mi conciencia, cuando ya mis ojos se cerraban, estaba a punto de perder toda conciencia, cuando lo próximo que yo iba a oír en el aparato era un pi. En ese entonces, Jonás se acordó de Dios y clamó a él en su último aliento. Hermanos, hay esperanza hasta el último momento. Eso lo vemos perfectamente en la cruz donde Jesús murió. En la cruz murió un ladrón que no sabemos cómo se llamaba. Pero ¿por qué no ponerle Jonás? Porque en el último momento clamó y dijo, acuérdate de mí. Mi alma se sale de mi cuerpo, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo, te aseguro que hoy, cuando muramos, estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que hace Jonás. Dice, Señor, apiádate de mí. Probablemente, desde el día que decidió huir a Tarsis, desde el día que planeó escapar de la presencia de Dios y decir, ¿qué hago ahora? El Señor me ha hablado claramente, yo no puedo aceptarlo, yo no quiero ir a Nínive. ¿Qué es lo que debo hacer? Desde el día que empezó a planear su huida hasta este momento, Jonás no se había atrevido a orar. Muy probablemente, hasta este entonces, Jonás no había hablado con Dios, no le había dirigido la palabra. Pero ahora, en su desesperación, la oración le sale sola. No tiene ni que meditar si debe orar o no debe orar, le sale sola. Como el clamor de un hijo a un padre, ¿verdad? ¿Nos ha pasado que lo primero que hace vuestro hijo cuando se cae, se levanta y clama, papá o mamá? ¿Nos ha pasado que es lo primero que instantáneamente nuestros hijos hacen cuando se encuentran en peligro? Cuando por las noches tienen una pesadilla, en casa se lo dicen mamá porque papá no está. ¿No dicen eso a nuestros hijos? Pues así es Jonás. Le sale solo. Papá, ayúdame. ¿Y cómo sabe Jonás que Dios no solamente oyó su oración, sino que además la contestó? ¿Cómo está tan seguro de que el Señor oyó, número uno, y dos, contestó? Y además contestó la oración que pidieron. ¿Cómo está tan seguro? Pues hermano, porque está dentro de un pez aún con vida. Porque está dentro de un pez y puede respirar. Hermanos, porque Dios había enviado un pez para salvarle. Se estaba ahogando. Y el Señor envía un animal para su rescate. Para que lo entendamos bien, hermanos, el pez fue para Jonás lo mismo que el arca fue para Noé y toda su familia.
lo que Dios usó para salvarle la vida. Este es el informe de Jonás. Esto fue lo que ocurrió. Lo tenemos ahí. Su cuerpo toca fondo, su alma toca fondo, pero, bendito sea el Señor, su Dios le salva la vida. Ese es el informe de Jonás. Dios usó lo más natural que podía usar en ese momento para hacer lo más sobrenatural que solamente Él puede hacer. Mandar un submarino no hubiese quedado bien en esa época. Lo único que Dios podía usar, lo más natural que Dios podía usar para hacer lo más sobrenatural, era enviar un pez y salvarle la vida que estaba perdiendo en el fondo del mar. Además, fijaos, Jonás no está en shock porque el pez se lo tragara y siguiese con vida. Eso no es lo que impacta a Jonás, sino que está en shock porque Dios había tenido misericordia de alguien tan desobediente como él lo fue en ese entonces. Eso es lo que impresiona a Jonás. No le impresiona estar a salvo dentro de un pez, le impresiona que Dios haya tenido misericordia de su vida. La prueba está en el versículo 8, que es el versículo clave de este cántico. Dice el versículo 8, los que siguen vanidades ilusorias, su fidelidad abandonan. Una traducción un poco más clara es la que encontramos en la Biblia de las Américas, que dice, los que confían en vanos ídolos, esto es, en ídolos vacíos de contenido, vacíos de poder, vacíos de misericordia, vacíos de perdón. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Hermanos, fue la misericordia de Dios la que verdaderamente atrapó a Jonás. No le atrapó un alga, no le atrapó la ola, no le atrapó un pez, le atrapó de los pies a la cabeza la misericordia de nuestro Dios. ¿Pero qué es la misericordia? Hablamos de misericordia muchas veces, pero ¿qué es misericordia? Algunos alumnos aventajados aquí ya están pensando que misericordia es no recibir lo que merecemos, ¿no es verdad? Muchos de vosotros seguramente que ya habéis pensado en eso y estáis en lo correcto. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Pero eso se queda un poco corto, hermanos. Quedarnos con esa sola definición es quedarnos cortos, muy cortos. Misericordia no es solo no recibir. O sea, misericordia es no recibir el castigo y a cambio recibir innumerables bendiciones. Eso es misericordia. Misericordia es experimentar el cuidado amoroso de Dios. Misericordia es experimentar la protección divina ante peligros de muerte. Misericordia es entender que Dios siempre da el paso. Misericordia es experimentar que Dios da incluso un paso más allá. Misericordia es perdón. Misericordia es empatía. Misericordia es mansedumbre. Misericordia es bondad. Pero sobre todas las cosas, por lo que destaca la misericordia es por lealtad, fidelidad. Hermanos, Dios siempre es fiel en lo que ha prometido. Esa es la misericordia de Dios. Y aún, dicho todo esto, esta es una descripción de misericordia muy pequeña. La misericordia es mucho mayor, mucho más grande. Jonás ha entendido en esta experiencia que hay otros que aún no saben cómo es la misericordia de Dios. Jonás declara en este versículo 8 que hay otros que todavía no han experimentado la bendición de recibir la misericordia de Dios. ¿Quiénes? Los de Nínive. Los que tienen dioses vacíos aún no han podido disfrutar de lo que Él acababa de disfrutar, la misericordia de Dios. Hermanos, esto es misericordia. ¿No está ahí? Sí, está ahí.
Misericordia es experimentar día tras día que Él nunca se rinde con nosotros. Esa es la misericordia de Dios, que Él nunca nos abandona, que Él siempre da oportunidades. Eso es lo que experimentó Jonás, la misericordia de Dios. Jonás es tan gráfico en sus 3 informes, en la idea de que estuvo a punto de morir, es tan gráfico en su experiencia con la muerte para que entendamos, para que nosotros podamos entender cuán agradecido estaba Dios por derramar sobre su vida tan grande misericordia. Para que entendamos el porqué de este cántico de alabanza dando gracias. Por eso es tan gráfico en sus informes. Hermanos, Jonás se creía indigno. Esto muchos de nosotros lo hemos experimentado cuando la misericordia de Dios nos ha abrumado de tal forma. Jonás se creía indigno. De hecho, dice que está al otro extremo del santo templo, del lugar de encuentro de Dios con su pueblo. Dice que está en la otra punta, en el seno del Seol, a las puertas de la muerte, muy lejos del lugar donde se adora a Dios. Está con los muertos, a punto de morir. Pero ahora experimenta cómo Dios recorre toda esa distancia para tomarle de la mano y salvarle la vida. Eso es la misericordia de Dios. Recorrer toda la distancia que Dios recorre para alcanzar al pecador que muere en sus delitos y pecados y salvarle la vida. En este caso, lo que Dios hace es para salvarle su vida física, para salvarle de una muerte segura. Ahora entendemos por qué Jonás es tan gráfico. Incluso entendemos por qué la gratitud. Dice en el versículo 9, mas yo, Jonás, con voz de alabanza, esto quiere decir con acción de gracias, pues este es un salmo de acción de gracias, te ofreceré sacrificios, cumpliré lo que te prometí. Y atentos, hermanos, ¿qué dice Jonás? La salvación viene de Jehová. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, Jonás había aprendido la lección perfectamente. Dice, la salvación viene de Jehová. No me pertenece a mí salvar a quien yo quiera salvar. Me pertenece a ti. ¿Tú quieres salvar a los de Nínive? ¿Quién soy yo? La salvación es tuya, te pertenece a ti. Muy seguramente, hermanos, esto es lo mismo que sintieron los marineros en el capítulo 1, versículo 16. Exactamente lo mismo. Probablemente ellos ofrecieron sacrificios en agradecimiento también por la misericordia de Dios derramada sobre ellos, por cómo Dios les había salvado la vida en el barco. Los marineros y Jonás tuvieron la misma experiencia. Ahora, el que había huido se compromete. No solamente se compromete, sino que se somete a la voluntad de Dios y le sirve. Obedece y hace lo que Dios le pide. Decide ir a Nínive. ¿Tú quieres que yo vaya? Lo he entendido. Voy a Nínive. Y cuando ha pasado por ese proceso transformador, cuando ya el alfarero ha moldeado su vida, el alfarero continúa con su plan soberano. No termina, no se frena. El que está por encima, el soberano, continúa haciendo su obra. El Dios que controla todo habla del pez. Nuevamente se comunica con el pez. Dirige al pez. Y este, al igual que ahora Jonás, obedece y suelta al profeta en la orilla, sano y salvo. Lo obedeció para llegar y rescatarle. Y ahora lo obedece para llevarle a la orilla, sano y salvo. La pregunta, hermanos, es ¿por qué Dios permitió que Jonás pasase por algo así? ¿No hubiese sido mejor una conversación nuevamente y llegar a un acuerdo? ¿Por qué Dios permitió que Jonás pasase por esta circunstancia? Pues para que entendiera cuán grande es su misericordia. Para que él en su propia carne experimentara cuán grande es la misericordia de Dios. No solo una misericordia que ayuda a los judíos,
sino una misericordia que ayuda a todas las naciones. El plan de Dios era enseñarle una lección para que entendiera que Dios también era misericordioso con otros pueblos. No solamente con él, sino con todas las naciones. Le salvó de la muerte para que Jonás supiese lo bien que sienta. Quizás nunca Jonás tuvo una experiencia de este tipo, donde él pudo entender lo bien que sienta que Dios rescate tu vida. Así quería Dios que se sintieran los ninivitas. Como se siente Jonás en la orilla después de haber sido expulsado, quería que se sintiesen los ninivitas, que disfrutasen los ninivitas, que los ninivitas pudiesen decir: ¿qué Dios es este? ¡Qué misericordia ha derramado sobre nosotros! Hermanos, pensemos en nosotros ahora. ¿Disfrutas de tu salvación? Bien haces. Nosotros estamos contentos también, como Jonás, por la misericordia que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. La pregunta es, ¿nos motiva eso hasta tal punto que queremos llevar esa misericordia a otros pueblos? ¿Sabéis qué? Eso fue lo que le ocurrió a Jonás. El problema de Jonás de no querer ir a Nínive fue su nacionalidad. Él era judío. Los otros no eran judíos. Jonás dijo: yo no voy a otros pueblos, porque otros pueblos no son dignos de recibir tal misericordia. Ese fue su problema. Jonás creía que la salvación era solo para su pueblo. Nosotros a veces creemos que la salvación es solamente para nosotros, exclusivamente para mí, que Dios vino por mí, y es cierto. Pero nos quedamos en ese único pensamiento. A Jonás no le interesaban otros pueblos. Pero es que lamentablemente a veces nos ocurre a nosotros. A veces sentimos que ya todo se termina una vez que Dios nos alcanza con su misericordia. Ahí se acaba. Ahí se termina la obra de Dios. En mi vida, yo soy la meta. Se nos olvida que al igual que Jonás, nosotros también hemos recibido la misma orden. ¿Acaso no se nos ha dicho como a Jonás, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio? Nosotros hemos recibido la misma orden que recibió Jonás. Ir a las naciones, hacer misiones. Hermanos, no es cuestión de sentirlo, no es cuestión de que nos apetezca, no es cuestión de motivación, es cuestión de obediencia. Nosotros como iglesia estamos llamados a poder, en nuestras posibilidades, ir a otras naciones, ayudar a otros pueblos, a otras etnias. Por eso, oremos para que la gran misericordia de Dios llene tanto nuestra vida, nos colme tanto, que nos ayude a llevarla a otras personas. Que la misericordia de Dios sea tan real en nuestra iglesia, que nos sintamos tan privilegiados, que queramos llevarlo a otros pueblos, por mucho que estos no nos caigan bien o no nos atraigan. No importa. Como iglesia estamos llamados, al igual que Jonás, a llevar este mensaje a otras naciones. Pero por supuesto, no podemos terminar sin pensar en una aplicación para nosotros. Y no hay otra que esta. ¿Ha alcanzado la misericordia de Dios tu vida? ¿Has disfrutado tú de un pero de lo que el Señor gloriosamente envía a aquellos que Él toca? ¿Sientes tú que el Señor ha sido bueno contigo, bondadoso contigo, perdonador contigo? ¿Sientes tú que el Señor quiere darte una oportunidad, que Él ha recorrido todo para alcanzar tu alma? Si tú aún no lo has hecho, debes hacerlo. Abrir tu corazón y decir: Señor, gracias por tu misericordia. Sería bueno que no tuvieses que pasar una experiencia como la de Jonás para entender cuán grande
en la misericordia del Señor. Padre, muchísimas gracias por este capítulo 2 precioso de Jonás. Señor, muchos de nosotros nos hemos sentido en lo profundo. Muchos de nosotros nos hemos sentido en lo más hondo. Pero tu misericordia nos ha alcanzado. Y hoy con alegría cantamos. Hoy con seguridad de nuestro futuro alzamos nuestra voz y te decimos gracias. Al igual que Jonás, decimos gracias, Señor, por habernos alcanzado cuando estábamos en el pozo. Gracias, Señor, por habernos alcanzado cuando más te necesitábamos. Gracias, Señor, porque yo era de una forma, pero por tu misericordia soy diferente. Si soy lo que soy, es gracias a ti, Señor. Por eso a ti la gloria, a ti el honor. A ti, Señor, rendimos toda nuestra adoración. Tú lo mereces. Quiero orar, Señor, por personas aquí que aún quizás no han decidido abrir su corazón y decir, Señor, gracias por tu misericordia. Me siento bendecido, me siento tocado. Gracias, Jesús, por haber recorrido todo ese camino hasta alcanzar mi alma. Yo te ruego que esa decisión sea tomada pronto. Que no esperen, sino que la tomen cuanto antes, Señor. Yo te ruego que tú tengas misericordia aún de muchos pueblos y de muchas naciones que no te conocen. Y que nos ayudes a nosotros a sentir compasión y a querer compartir tan grande misericordia. A querer dar a otros todo lo que tú nos has dado a nosotros. Gracias, Señor, por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.